El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. u ono vrijeme Isus En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo: blago Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que oís, pero no lo oyeron. što vi slušate, ali nisu čuli. Riječ Palabra del Señor. riječima Svetog Evanđelja izbrisali se Palabras del Santo Evangelio borran nuestros pecados. braćo i sestre. Hermanos y hermanas, a lo largo de estas 4 semanas de la preparación para la Navidad, la Iglesia, a través de las lecturas escogidas de la Santa Escritura, nos presenta 3 profetas grandes: al Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María. Pone ante nosotros estos 3 grandes personajes que han renovado de una manera especial esa imagen y semejanza de Dios. Y nos pone ante nosotros esas 3 imágenes, estos 3 personajes, para inspirar a nosotros también a través de las celebraciones, confesiones y oraciones, a renovar la imagen que Adán había destruido. Escuchamos al profeta Isaías unos 720 años antes de Cristo. En su pueblo, en el espacio donde vivía, no solamente que se llevaban guerras, sino también habían conflictos interiores, habían partida a la esclavitud, y él se encontró en la situación desesperada, que la gente había caído en la oscuridad y no veía la salida. Y ahora el profeta da estas palabras que escuchamos, da una esperanza, les da una profecía que vendrá de la tribu de David, que de esa tribu nacerá aquel que devolverá a los hombres la salvación, dará una nueva esperanza. Nosotros los cristianos en este texto leemos y vemos su profecía sobre Jesucristo. Él lo describió también de la manera bonita, que estará lleno del Espíritu Santo, que estos dones que nosotros mencionamos en la Santa Confirmación que recibimos, que esos dones ya serán su plenitud, que nosotros pedimos a través de nuestras oraciones, que también nosotros recibamos estos dones del Espíritu Santo. Él dice un Mesías así, que tiene el Espíritu de Dios, que tiene todos los dones de Dios. ¿Cómo Él juzga? No juzga por lo que ve. Hermanos, ¿cuántas veces juzgamos pensando que por 100% tenemos razón? Porque nosotros los hombres tenemos los ojos y vemos lo que está pasando y damos nuestros juicios. Pero Él dice, solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios por dentro, él puede hacer la pregunta si eso es un buen juicio. Es difícil que uno se puede negar cómo no puede ser la verdad si yo lo he visto, pero no solamente que no lo dice, no solamente que lo dice Isaías, sino también hoy en día tenemos una ciencia que dice comunicología, que dice cómo a veces por la forma como vemos tomamos unos juicios equivocados y malos. Y por eso él dice, ese que está lleno del Espíritu de Dios no juzgará por los ojos, por lo que ve, sino tiene otra medida. Y esa otra medida con la cual juzga a la gente, la tiene. Nosotros cuando reflexionamos y pensamos sobre este mensaje, pedimos, Señor, dame ese Espíritu de Dios.
a través de mis juicios, a través de la forma como yo veo a otros, si eso se resume solamente en cómo lo veo, muchas veces esos juicios son malos, aunque no soy consciente que juzgo mal, que solamente me baso en lo que veo. Y él dice, aquel que juzgará justamente no por lo que ve, él va a juzgar bien y no por las emociones. Él da una nueva visión. Primero, la naturaleza, no se refiere a la naturaleza, sino a los hombres, que han tenido unas características tan fuertes que ya no eran hombres en sus relaciones, sino eran como unos salvajes, unos animales salvajes. Y por eso él presenta una imagen grande. Y él dice, cuando reine aquel que va a venir, primero en la naturaleza se va a ocurrir algo que la gente no va a poder creer, que los animales salvajes y domésticos van a tener un encuentro. Cuando uno lo ve, piensa que es imposible, pero si realmente uno con el Espíritu de Dios lo ve, él dice, incluso en la naturaleza algo se va a poder cambiar y mucho más en los hombres, para que los hombres cambien primero a ellos mismos y a las relaciones que tienen. Y entonces, en algunas dimensiones que nosotros los hombres humanos tenemos, cuando no podemos encontrar a alguien que odiamos, pero aquel que juzga tiene su propio espíritu. Y por eso este tiempo de la Navidad es la forma de tiempo para pensar del Espíritu de Dios y recibir ese don. Y ahora la pregunta es, ¿cómo recibir ese Espíritu de Dios? Por eso Jesús en su oración ora alegre por la revelación de Dios y dice, otra vez lleno del Espíritu Santo. Él dice, Dios se revela a los pequeños. Un pequeño contexto antes de esto. Cuando Jesús envió a sus apóstoles para anunciar, ellos anunciaban y hacían milagros y volvían a Jesús llenos de alegría. ¿Cómo lograron hacer milagros? Querían llegar totalmente orgullosos, que ese Espíritu de Dios actúa a través de milagros en ellos. Pero Jesús les dijo, no os alegréis por eso, por haber visto milagros y por haber hecho milagros vosotros, sino porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Y ahora viene esta parte cuando Jesús alaba a Dios por su revelación a los hombres, especialmente a los pequeños. Ahora hemos tenido los dones de la sabiduría, y aquí en el Evangelio, esa sabiduría es humana. Cuando el hombre con su esfuerzo, con su razón, intenta entender a Dios, llegar a Dios, pero eso es la investigación, es una búsqueda en la vida. Pero el Evangelio de hoy no habla sobre ese esfuerzo de los hombres, sino sobre el don de Dios. Que uno primero debería recibir el don de Dios, la revelación, y entonces de esa experiencia y de lo que ha recibido hacer sus pasos y virtudes en la vida. Difícilmente uno va a vivir con virtudes si primero no recibe el don de Dios, si no recibe el Espíritu de Dios, esa revelación en su vida. Había un teólogo que vive hasta el día de hoy, muy conocido, Hans King. Mientras enseñaba en la iglesia, una vez le invitaron a Vaticano porque había pasado los límites con su enseñanza. Nuestro cardenal en ese tiempo era Franz Schepper. Y él dice, cuando llegó el gran King, le dijo literalmente, y este King lo escribió en su libro, el cardenal Schepper le dijo, hijo mío, si ahora te pudiera mandar en el pueblo más alejado en Herzegovina para que tú aprendas qué es la verdadera fe de Jesús. Tenemos un científico, un filósofo, teólogo muy grande, famoso, y nuestro cardenal, y el cardenal vuelve al Evangelio de hoy, cuando Jesús dice que se ha revelado a los pequeños. A él lo mandaría a uno de nuestros pueblos para encontrarse con una abuelita que no ha leído nada con respecto a la sabiduría humana, pero de rodillas, con su rodillo, con su apertura a Dios, ha recibido el don de los Espíritus de Dios. El cardenal dice, pues en unas personas así, pequeñas, pero que han llegado al conocimiento de Dios y el conocimiento sobre Dios,
no de su esfuerzo humano, sino porque realmente han recibido el Espíritu de Dios, la revelación como hombres pequeños, y de eso han construido su vida cotidiana. Pues ese texto está en la introducción de ese gran libro que escribió. Hermanos, claro que necesitamos la sabiduría humana, necesitamos los dones mencionados en profeta Isaías, en cuales nosotros trabajamos, pero el fundamento para nuestro crecimiento espiritual, las virtudes que queremos en nuestra vida, siempre en primer lugar son un don de Dios, son una revelación de Dios. Y luego eso es la base en la que nosotros podemos construir nuestra vida de creyentes, crecer, porque tenemos el fundamento, porque hemos recibido a Dios y la revelación de la que Jesús habla. Y Jesús termina: dichosos vosotros, porque muchos querían oír y ver lo que vosotros habéis visto y oído. Pues nosotros también dichosos hoy, porque podemos escuchar la palabra de Dios, porque podemos encontrar a Cristo en las palabras, en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, en la oración. Que Dios nos conceda a todos la fuerza del Espíritu de Dios y nuestra apertura para poder a través de estos días hasta la Navidad realmente como fieles prepararnos y celebrar la verdadera Navidad, como decía en la tercera manera, como fieles. Que el Señor nos guíe con su mano y que nos fortalezca por Jesús. Amén.